Mateo capítulo 5, vamos a leer los primeros 10 versículos. Mateo capítulo 5, vamos a leer los primeros 10 versículos. Muy bien, dice así la palabra del Señor. Y cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Señor, te rogamos en esta mañana que tu Santo Espíritu traiga toda revelación, toda sabiduría, todo entendimiento. Que todo velo, Señor, espiritual caiga de nuestros ojos y que toda sordera espiritual también sea abierta en el nombre de Jesús. Y tú nos instruyas, Señor, en lo que tú en esta mañana has preparado para nosotros. Te lo rogamos en el todopoderoso nombre de Jesús, para la gloria y la honra de tu nombre. Amén y amén. En esta mañana hemos leído este pasaje de las bienaventuranzas, como generalmente se le conoce, porque la semana pasada estuvimos hablando acerca del reino de Dios y la cultura. Estuvimos tocando este tema, el tema de la cultura, y estuvimos observando varias manifestaciones de la cultura. Porque el reino de Dios también tiene una cultura. Y para entender entonces cómo se practica, cómo es la cultura en el reino de Dios, entonces tenemos que aprender lo que es la manifestación de una cultura en una nación, en un país. Esto nos va a ayudar a entender cómo es la cultura del reino de los cielos. Recuerden que cuando el Señor empezó a predicar, el Señor Jesús, en su primera venida, Él dijo: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué estaba queriendo decir? Que Dios, desde los cielos, donde Él reina y gobierna absolutamente, y que esto para nosotros significa que el cielo es una nación, es un país. Porque ¿qué es una nación? Una nación tiene que ver con ciudadanos, tiene que ver con un territorio. El cielo es un territorio. Y es un territorio infinito. La creación es finita. Pero el cielo es una creación infinita. El cielo tiene ciudadanos. ¿Quiénes son sus ciudadanos? La Biblia revela que los ciudadanos del cielo son los ángeles que Dios ha creado. Ahí están los serafines, los querubines. Dios está en su trono. Él es un rey. Él gobierna sobre su reino invisible en los cielos. Pero Él creó la tierra y creó a la humanidad para que a través del hombre y la mujer Dios pudiera manifestar ese reino de los cielos aquí en la tierra, por ser su creador y porque nos hizo a su imagen y semejanza.
Al hacernos imagen y semejanza, Dios estableció una conexión entre nosotros y Él. Si el mundo fuera solamente de, por ejemplo, el hombre y los animales, no habría una conexión entre el hombre y los animales como el hombre desearía haberse comunicado. Lo mismo sucede con el Señor. Si Dios no nos hubiera creado su imagen y semejanza, nosotros no podríamos tener una relación de comunión con Él. Pero Él nos creó a su imagen, a su semejanza. Y esto significa no el aspecto físico nuestro, sino el aspecto espiritual, el aspecto interno, que Él nos dio un espíritu. Dios es espíritu. Nos hizo también con un espíritu. El espíritu es la capacidad que Dios ha dado al ser humano para poder percibir lo sobrenatural, para poder percibir lo espiritual, para poder percibir a Dios, que es espíritu. Al darnos un espíritu, Dios nos ha dado la capacidad de tener una relación de comunión con Él. Porque tenemos un espíritu y Dios es espíritu, entonces podemos tener una relación de comunión con Él. Y también Dios nos ha dado una conciencia, ha puesto en nosotros su ley. Está ahí la ley de Dios en nuestra conciencia diciendo esto es malo y esto es bueno. Esto es malo y esto es bueno. Por eso la Biblia dice que aun cuando las personas no hayan escuchado nunca la palabra, serán juzgados por sus conciencias. ¿Por qué? Porque Dios puso en la conciencia del ser humano su ley. Y ahí está. Entonces el reino de Dios tiene que ver con el gobierno de Dios, no solo en los cielos, sino en la tierra. ¿Por qué Dios quiere gobernar sobre la tierra? Porque somos su imagen y semejanza. Hemos sido creados por Él. Pero así como el cielo es una nación, es un país gobernado por el Señor, cuya extensión de su gobierno es la tierra, a través de los que hemos creído en Jesucristo, Dios está gobernando en esta tierra. Yo, como hijo de Dios, me someto a las leyes de Dios establecidas en su palabra. Y eso me hace un ciudadano del reino de los cielos, habiendo nacido espiritualmente y habiendo llegado a ser hijo de Dios por declaración de Dios. Entonces, he venido a ser un ciudadano del reino de los cielos. Estoy aquí en la tierra, aunque mi país, mi nación está en el cielo. Es como la hermanita que está aquí, ¿no? Ella es de Colombia, ¿verdad? Y no está en Colombia, pero ella sigue siendo ciudadana de Colombia. Yo estoy en la tierra, pero soy ciudadano del cielo. No estoy en el cielo, pero mi nombre está inscrito en el libro de la vida, en el libro de Dios y de todos los que hemos creído en el Señor. Y somos ciudadanos de allá. Estamos ahora acá, pero un día estaremos en nuestra patria celestial. Entonces, no nos asombremos que el estar en la tierra no significa que no podamos ser ciudadanos en los cielos. Pero decía que en el cielo sí están los ángeles de Dios. ¿Y quiénes más están? Según la palabra del Señor, todos los ciudadanos del reino que estamos aquí en la tierra, que hemos creído en el Señor, que hemos nacido de nuevo, hemos nacido espiritualmente, cuando partamos de esta tierra a través de la muerte, iremos a nuestra patria celestial. Entonces, dentro de nosotros, los que son creyentes están en la presencia de Dios. En el cielo están nuestros seres queridos que han también entregado su vida a Cristo aquí en la tierra. Ahí están, forman parte de los ciudadanos del reino de los cielos. Pero en el cielo hay una cultura, es decir, en el cielo hay valores. ¿Ustedes creen que Dios no tiene valores? Lo que hemos leído, las 10 bienaventuranzas son 10 de los valores principales o de donde podemos encontrar los demás valores del reino de los cielos. Toda nación tiene valores. Si no tuviéramos valores, no podríamos estar aquí en esta mañana. Los valores de una nación están transmitidos a través de la constitución de cada nación en cada país. La constitución regula los valores de una nación, los valores que tiene una nación, el respeto a la propiedad, el respeto a la vida, el matrimonio, por mencionar algunos,
valores que nuestra nación tiene y que a través de esos valores están plasmados en la Constitución, en las leyes, en los decretos que hay en nuestro país. En el cielo también hay valores. Y esos valores nos han sido transmitidos a través de las Santas Escrituras. Aquí encontramos los valores de Dios. Una nación tiene prioridades. Mateo 6:33 dice, buscad primeramente, prioridades. Buscad primeramente el reino de Dios, que Dios gobierne tu vida. Buscad primeramente el reino de Dios, que Dios gobierne tu vida y todas las demás cosas. Si Dios gobierna tu vida, todas las demás cosas vendrán por añadidura. Y si ponemos en primer lugar el conocer a Dios, el buscar a Dios, el saber de Él, el Señor dice, bueno, si te has preocupado por eso, que es lo más importante, que es lo primero, entonces yo voy a añadir todo lo que tú necesitas. Y todos los que hemos hecho o hacemos esto, sabemos de esta verdad. Si nosotros realmente buscamos a Dios, Dios proveerá para todas nuestras necesidades. Es como cuando un hijo busca agradar a sus padres. ¿Los padres qué hacen? Si su hijo siempre quiere agradar a sus padres, ¿qué hacen los padres? ¿Qué quieres? La mejor universidad. Ya, vamos a hacer todo lo posible para que sea la mejor universidad. Se gradúa, hijito, ¿qué quieres? ¿Le puedes comprar un carro? Sí. Me endeudo, no importa, te compro tu carro. Cada vez que los hijos quieren agradar a sus padres, los padres quieren hacer todo lo mejor por sus hijos. Si ustedes creen que qué va a hacer Dios si usted quiere agradarle a Él, si usted quiere buscarlo a Él, si usted quiere reconocerlo a Él, si usted quiere caminar con Él, si usted le quiere consultar a Él, si usted le quiere rendir su vida a Él, ¿qué cree Dios que hará? Él que es perfecto. Usted siendo humano hace esas cosas. ¿Qué cree usted que hará Dios? Le suplirá todas sus necesidades y la Biblia dice, conforme a todos los bancos del mundo que Él tiene a su disposición. Conforme a sus riquezas en gloria, dice el Señor, de su palabra. Él proveerá. Y hay que vivir esta verdad y creerla y vivirla para poder experimentarla. Entonces, toda nación tiene valores, prioridades, formas de comportamiento, tiene nivel de vida, tiene celebraciones, ¿no es cierto? ¿Cómo celebra el mundo una boda, por ejemplo? Eso es parte de la cultura. La novia se viste de blanco, el novio se viste de frac, ¿no es cierto? Hay cosas que nosotros celebramos. ¿Cómo celebra usted sus días de descanso, el domingo, por ejemplo? El día de descanso, el domingo, es un tipo de celebración porque usamos nuestro tiempo para hacer cosas distintas. Bueno, espero que estén haciendo cosas distintas. Toda nación tiene una moral. Dios es un Dios moral. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña, y la moral tiene que ver con el bien, y la Biblia enseña que Dios es bondadoso. Dios es un Dios de bien, de bondad, de todo lo bueno. En el cielo hay moral. En la tierra hay relaciones. En el cielo también. Nuestros seres queridos que se han ido a la presencia de Dios, ahí están conversando con Abraham, con Isaac, con Moisés, con todos los profetas de la Biblia. Están conversando, hay relaciones. Y hasta dice que a veces el Señor les permite vernos. En Hebreos dice que los que están en el cielo, a veces el Señor les permite ver lo que está sucediendo en la tierra. Así que, cuidadito. De arriba también están. Toda nación tiene normas sociales, tiene un tipo de vestimenta. ¿Cómo se visten los de la selva en el Perú? Los chipigos. ¿Qué otras tribus hay por allá? Chipigos, ayaningas, los machirengas, los boras. Todos tienen una forma de vestimenta. Y si vamos a la sierra, también encontramos un tipo de vestimenta. Si venimos a la costa, la marinera. ¿Quién quiere ver una marinera? O sea, en toda nación, nuestra nación, hay
nuestra cultura tiene 3 regiones y por lo tanto hay varios tipos de vestimenta. Entonces cada nación tiene su vestimenta. ¿Y cómo será la vestimenta en el cielo? ¿Habrá vestimenta? Sí, la Biblia dice que los ángeles tienen alas, un tipo de vestimenta. Los que han partido con el Señor están con vestiduras blancas, dice la Biblia. Jesús mismo tiene una vestidura blanca y resplandeciente. Dice que su vestidura es como el sol de parte del Señor. Y todos los que han ido a la presencia del Señor también tienen esta vestidura. Hay una vestimenta. Comida, bueno, la Biblia habla de un paraíso. Habla de árboles, habla de frutos y que aún va a permanecer en el estado eterno. Se habla del árbol de la vida y dice que todos los que van y pueden comer de ese fruto, aún cuando sea el estado eterno. Todavía no estamos en ese estado. Pero cada una de estas cosas son parte de la cultura. Todo eso forma nuestra cultura. Los valores, las prioridades, el comportamiento, las celebraciones que hacemos, la moral, las relaciones, la ética, la vestimenta, la comida, todo eso forma nuestra cultura. Y en el cielo también hay una cultura y Dios ha revelado su cultura también a través de su palabra. Y por eso en esta mañana queremos hablar acerca de los valores, que es una de las primeras manifestaciones de la cultura. Los valores. ¿Qué son los valores? Vamos a tratar de dar una definición, porque a veces hablamos y decimos valores, pero yo le pregunto a la gente, ¿qué es un valor? Ah, bueno, la disciplina, pero ¿qué es un valor? Bueno, la honestidad, un valor, pero ¿qué es un valor? ¿O qué son los valores? Ya que los valores son principios fundamentales que gobiernan una nación y que son para beneficios nuestros. Toda nación, hemos visto, tiene valores. El reino de los cielos tiene valores. Hemos leído 10 de los valores más grandes que Jesús mencionó en el capítulo 5 de Mateo que hemos leído hace un momento. ¿Qué es entonces, o qué son los valores? Los valores son creencias y son convicciones que nosotros o las personas las consideramos dignas en sí mismas como persona o como grupo. Voy a repetir entonces. Los valores son creencias o convicciones que son consideradas dignas en sí mismas por parte de una persona o un grupo. Creencias o convicciones, cosas que creemos, convicciones que tenemos, que las consideramos dignas como personas o como grupo social. Los valores son también modelos. Cuando hablamos de valores, hablamos de un modelo. Cuando hablamos de valores, hablamos también de ideales. Ideales que tienen las personas o grupos sociales, una familia, una pareja, los ideales de una pareja, los ideales de un matrimonio, los ideales en las instituciones donde nosotros trabajamos, o los ideales en el aula, en el centro de estudios. Todo eso forman parte de los valores. Y por supuesto, estos modelos o estos ideales lo que hacen es regular la conducta expresada en acciones. Los valores son para regular nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestras acciones. Para eso son los valores. Jesús dijo, bienaventurados, felices los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús estaba diciéndonos en qué debemos creer. ¿Qué cree la gente acerca de la felicidad? Que si tengo mucho dinero, voy a ser feliz.
que si termino mi carrera como yo quiero, con altos honores, entonces voy a ser feliz. O como ese niño que se en la televisión, si yo voy a ser un gran futbolista, entonces seré una persona feliz. Si me llego a casar, seré feliz. No saben. No saben lo que les espera. Hay que luchar por la felicidad en el matrimonio. Si no, ¿por qué tantos divorcios? Si no, ¿por qué tantos divorcios? Tantas separaciones. Tantas pruebas frustradas. No, uno, otro, dos, tres, cuatro, cinco, nueve. ¿Qué es la felicidad? El mundo tiene un concepto de lo que es el valor de la felicidad. Él cree que la felicidad es alguna de las cosas que hemos mencionado. O tener mucho dinero, o ser famoso, llegar a ser reconocido socialmente, o ser un gran profesional. La gente cree que eso le trae la felicidad. Pero miren los artistas, miren los multimillonarios y vean si son felices. Miren los grandes ídolos de la música. Miren cómo terminan. Las mujeres más bellas del mundo, miren cómo terminan. Marilyn Monroe, miren cómo terminan. Drogas, alcohol, sexo. Y finalmente se mueren intoxicados. Miren a Michael Jackson. Qué feliz, ¿no? Famoso en el mundo entero, todo el mundo canta sus canciones, baila los pasos, no sé cómo, ¿no? Esos pasos que no sé cómo hacer. Y ellos creen que eso es la felicidad. Jesús dijo, el valor que les voy a decir, esto trae la felicidad. Bienaventurados. Bienaventurados significa felices, dichosos. ¿Quiénes? Los pobres en espíritu. No pobre económicamente, no se confunda. Jesús no está hablando de lo material, está diciendo felices, dichosos, los pobres en espíritu. Y luego dice que de ellos, los que son pobres en espíritus, de ellos es el reino de los cielos. De ellos es los cielos. De ellos es la presencia de Dios. Ahora volvamos a la tierra. ¿Cómo llegamos a tener valores? ¿No tienes el video de eso? ¿Cómo llegamos a tener valores? Principalmente, tenemos valores o llegamos a tener valores principalmente por las personas que nos criaron. Ojo con los padres. Los valores principalmente vienen por los que nos criaron, ya sea los padres u otras personas, familias o personas. La conducta de las personas que nos crían se van a convertir en el principal peso de lo que después serán los principios, las creencias, las convicciones personales más importantes de la vida de esa persona. Eso es lo que la vida nos enseña. O sea, usted corre a un niño para que él coma, como dice mamá, ¿no? Están corriendo detrás del niño para que coma. Mi madre me sentaba y me miraba. ¡Come! Y yo, mirando a mi mamá. Ahora el niño se corre por todas partes. Y la mamá detrás, corriendo. ¿Qué valor le está dando ese niño? ¿Qué valor está aprendiendo ese niño? Piensen ustedes, ¿qué valor está aprendiendo de la persona que lo está criando? A esta me la paseo. Esta no es madre para mí. O por lo menos no va a considerar lo que es una madre. Porque la madre requiere respeto, es símbolo de autoridad, de respeto. Entonces usted le está diciendo, no me respetes, yo no soy tu autoridad. Eso le está dando como valor a ese niño. Entonces,
llegamos a tener valores principalmente por las personas que nos crían, ya sea por los padres, otros familiares o personas. Sus conductas tienen el principal peso, la conducta de los que crían, tienen el principal peso de lo que después se convierten o lo que después vienen a ser nuestros principios, creencias y personas más importantes. Todo lo que le transmitimos a nuestros hijos o las personas que crían, eso van a ser sus hijos. Un hijo va a aprender el orgullo de la madre o el padre. Va a aprender a no respetar porque no fue enseñado a respetar. Los valores. Y miren, cuando alguien es niño, los valores de un niño se fundamentan en las necesidades de un niño. O sea, naturalmente Dios ha hecho un proceso en la vida del ser humano, que el ser humano nace y ¿qué es lo primero que el ser humano pide? La leche. ¿Y quién suple esa necesidad? La madre. Entonces ya está creando un valor en el niño. Dios, por medio de ese proceso de la vida, ya está enseñándole a un niño a tener un valor. Él sabe que su necesidad va a ser suplida por su madre y más tarde por sus padres. Que ellos son los que lo visten, ellos son los que le dan de comer, etcétera, etcétera. Entonces los padres tenemos que decir a nuestros hijos: papito, come tu comida porque tu papá y yo estamos trabajando para que tú puedas comer. Valores. Cuando bota la comida el niño, se le corrige y se le dice que eso es o representa el trabajo de papá y mamá. Y que hay niños que no tienen que comer. Y si es posible, un día lo lleva a un lugar, a un pueblo joven, para que vean cómo come un niño y qué come un niño en un pueblo joven. Enseñarle los valores. La importancia de lo que él cree o piensa que no vale nada o que no es importante. ¿Ustedes creen por qué estamos ahorita en una generación en la que los hijos no respetan a los padres? Principalmente porque los padres han dejado ese lugar a otras personas. A veces a una empleada, otras veces le han dejado eso a un familiar, quizás la abuela, quizás un tío o una tía, etc. Y la tía nunca va a ser madre, pues. Ni el tío nunca va a ser padre. ¿Me entienden? Los valores se van formando desde la niñez. ¿Por qué son importantes los valores? Entonces los valores se forman cuando somos niños. Ahí se forma el carácter, la personalidad, todo lo que es valor de la familia, el respeto, la autoridad, todo lo que forma parte de nuestras necesidades, tenemos que aprovechar para enseñarle valores a nuestros hijos. Y siempre relacionar lo que ellos están recibiendo, si somos creyentes, con que el Señor es quien ha provisto. Usted no diga: esto te estoy comprando porque hice horas extras o porque me salió un negocio estupendo. No, dígale: el Señor me ha provisto. Para que él aprenda que el valor de lo que tiene es algo que ha recibido como una bendición de Dios. Y entonces su temor será mayor que solamente el de sus padres, será también un temor hacia el Señor. ¿Por qué son importantes los valores? Porque manifiestan nuestra identidad, lo que somos. Una persona es lo que son sus valores. Cuando decimos: este hijo es malcriado, usted está diciendo que no tiene valor, no tiene valores de respeto, por ejemplo, por los mayores. Entonces, los valores manifiestan nuestra identidad, lo que somos se muestra en nuestros valores. Los valores son una guía para nuestro comportamiento diario. ¿Cómo va a saber una persona cómo comportarse si no tiene valores?
Sube a un micro, de repente lo sube en un lugar donde puede ir sentado, luego sube una anciana, sube a una persona embarazada, y el hombre, el chico o la chica simplemente están ahí. No les importa la necesidad de otra persona. No tienen valores. Nadie les enseñó que cuando una persona tiene ciertas limitaciones, debemos ayudarla. Debemos, aunque no la conozcamos, debemos ofrecerle lo que esa persona necesita. Valores. Pero eso se aprende en la casa. Y ojo, el colegio nunca va a sustituir el aprendizaje de los valores. Porque el colegio lo único que va a hacer es tratar de afirmar los valores. Pero es del hogar donde vamos a formar a nuestros hijos con valores. Sobre todo si estos valores están fundamentados en la palabra de Dios. Como el temor al Señor. Como el buscar el reino de Dios. Los valores nos orientan para actuar en la casa, en el trabajo y en cualquier ámbito de nuestra vida. Los valores nos guían como nación a identificar qué comportamiento es aceptable o inaceptable. Cuando una nación deja de tener valores, deja de tener creencias correctas, convicciones correctas, entonces se empieza a convertir en una sociedad inmoral. Se empieza a convertir en una sociedad cuyo comportamiento es inaceptable para el bien común de las demás personas y para el propio bien de uno mismo. Si yo creo que hay un valor en ser homosexual o lesbiana, eso va a afectar la vida de una sociedad. Porque no se está creyendo en que hay hombre y hay mujer, porque no se está creyendo en el matrimonio, se está desechando el valor de lo que es la dignidad humana como sexo, masculino, femenino, se está desechando lo que es el valor del matrimonio, porque se está hablando de matrimonio entre dos personas del mismo sexo. Entonces estamos desechando o aceptando lo que es inaceptable para el bien nuestro. Yo supongo que ustedes se han puesto a pensar qué sería si una sociedad empieza a crecer en la homosexualidad y empieza a crecer en el lesbianismo. Usted se ha puesto a pensar en eso. Lo primero que se va a interrumpir es la procreación. Porque dos mujeres no pueden procrear. Dos hombres no pueden procrear. Lo primero que se va a tener es la procreación. Eso significa que no va a haber niños. Si no hay niños, en donde se paró la procreación, los adolescentes se convertirán en jóvenes, los jóvenes también homosexuales y lesbianas, y no va a seguir la procreación, y finalmente vamos a tener una sociedad de adultos y ancianos, cuyo país va a ser un cementerio, porque no hay procreación. Es la extinción de nuestra sociedad. Solo hablamos de un valor, el valor de lo que es la identidad sexual del hombre y la mujer y el matrimonio. ¿Se dan cuenta por qué es importante los valores? ¿Se dan cuenta por qué es tan importante lo que la Biblia dice? Mucha gente se ríe de lo que la Biblia dice. Cuando el Señor dice y habla del matrimonio, la gente dice, ¿qué matrimonio? ¿Qué matrimonio? Nos juntamos, probamos y se acabó. Pero la Biblia dice de que el matrimonio es santo, que el matrimonio es sagrado. La Biblia habla de las bendiciones del matrimonio, de las bendiciones por el matrimonio, de cómo la descendencia será bendecida, cómo el Señor va a proteger la descendencia por el matrimonio, etcétera, etcétera. Hay grandes bendiciones en el matrimonio. ¿Y qué va a pasar si usted no cree en eso y un día va a llegar a ser anciano o anciana? Y usted no le enseñó ese valor a sus hijos.
¿qué creen que va a hacer con usted? ¿Ah? ¿Qué creen que va a hacer con usted? Vamos a suponer que la hermana no cree en el valor del matrimonio. Entonces le enseña a su hija, no, júntate con quien quieras, haz lo que quieras, no hay problema. ¿Qué va a pasar cuando ella sea anciana? Si ella no cree en el matrimonio, si ella nunca ha vivido así, entonces tampoco le va a dar valor a su madre. Un día se va a enfermar y no le va a importar que se enferme. Un día será anciana y no le importará dónde dejarla. Porque no tiene valores. A eso es. Y por eso la Biblia enseña que debemos tener los valores de Dios. Porque los valores de Dios son para bendecir nuestra vida, para proteger nuestra vida, para proteger nuestra descendencia, para proteger nuestra familia, para bendecir nuestra familia. Qué lindo cuando ¿no es cierto?, los hijos han sido criados con valores espirituales, valores de la palabra, y aman a sus padres, respetan a sus padres, consideran a sus padres, cuando son ancianos lo honran, etc. Yo cuando camino por acá por el distrito veo personas ancianitas. Hay varias casas todavía donde viven ancianos. Sus hijos ya han salido seguramente, formado su hogar, etc. Y ellos están viviendo allí, ¿no? Pero usted ve por la visión que hay hijos que despojan a sus padres de sus propias casas. Que estando vivos ya los están sacando los padres para meterse ellos, vender la propiedad. No hay valores, no le enseñaron valores. Entonces los valores son una guía para nuestro comportamiento. Los valores son el fundamento de una nación. Si una nación se fundamenta en la palabra de Dios, tendrá valores que van a permanecer. La Biblia dice que a lo malo llamarán bueno y que a lo bueno lo llamarán malo. Eso es cuando no hay valores. Y los valores no están fundamentados en la palabra de Dios. Porque los valores de la palabra de Dios son eternos. Estos valores son mientras yo viva. Dios me enseña que cuando yo parta a la eternidad o parta al cielo, los valores van a seguir siendo los mismos allá. Y que cuando el Señor forme un estado eterno, los valores seguirán siendo los mismos. Los valores no van a cambiar. Pero ¿qué hace nuestra sociedad? Ha empezado a cambiar los valores. Ha empezado a decir, a esto que es bueno, le está diciendo malo. Y a esto que es malo, le está diciendo que es bueno. Entonces, están cambiando los valores. Usted imagínese, vamos a suponer que usted es el dueño de un supermarket, ¿no? Más grande que Totus, más grande que Metro, más grande que cualquier negocio de ese tipo. Y al día siguiente, usted encuentra todos los precios cambiados. Todo cambiado. Y lo peor es que lo más alto está con el precio más bajo. Lo más alto, los valores más altos están con el precio más bajo. Usted se iría a la ruina. Ese es un ejemplo de lo que pasa con los valores. Cuando los valores empiezan a ser cambiados, los valores que son realmente valores principales en la vida de un ser humano, de una familia, de una sociedad, de una nación, entonces la sociedad se va a la ruina y termina, se extingue. Por eso decimos que los valores son el fundamento de una nación. En términos prácticos y muy prácticos, una comunidad no funciona bien una comunidad si las personas que lo integran no se basan en valores que orienten permanentemente su forma de relacionarse. Por ejemplo, ustedes están mostrando qué valores tienen cuando vienen al culto. ¿A qué hora llegan? La puntualidad es un valor. Hasta en el cielo. En el cielo la puntualidad es un valor. Bueno, no existe el tiempo, pero todo lo que Dios dice que lo hace todo a su tiempo. Ahí está en Eclesiastés. Dios todo lo hace a su tiempo. O sea, para Dios un valor es la puntualidad.
los valores en términos prácticos, si no hay valores en una comunidad, no va a funcionar bien. Imagínense usted que los trabajos usted puede entrar a la hora que usted quiera. ¿Qué trabajo podría hacer esa empresa? Si el cliente va y los que tienen el mostrador, unos llegan a las 10, otros al mediodía, otros a las 3 de la tarde, y usted no sabe cuándo puede ir a comprar, porque nunca encuentra a los que venden. Porque no hay el valor de la puntualidad, porque no hay el valor del respeto a las personas, porque las personas han pagado su pasaje o han dedicado su tiempo para ir a un lugar y de pronto no está la persona. Simplemente porque no tiene el valor de la puntualidad. Entonces, no se puede vivir en sociedad sin valores. Pongo estos ejemplos para que nos demos cuenta de la importancia que Dios entonces da a los valores. Los valores del reino. Vamos a cambiar la siguiente y vamos a hablar de los valores del reino. Los valores del reino tienen que ver con convicciones también. Tienen que ver con lo que creemos. Todo lo que creemos en la palabra de Dios son nuestros valores. Y los valores en el reino son los ideales de Dios, de un Dios perfecto, de un Dios con grandes ideales, con grandes sueños para los que somos sus hijos. Los valores en el reino entonces son los sueños, las visiones, las manifestaciones de esos sueños y visiones en forma escrita en la constitución del reino de los cielos, que es la Biblia. Eso son los valores de Dios para nosotros, que nos van a permitir ser una comunidad como iglesia, una comunidad en donde los valores de Dios, que son permanentes, que si nosotros lo aprendemos y los practicamos en nuestra vida, hará de nuestra comunidad algo ideal, algo realmente ideal. ¿Usted imagina un distrito sin guardia, por ejemplo, sin policías? Porque la gente aquí toda es gente que no quiere robarle a nadie, porque tiene el valor del respeto a la propiedad. Entonces, los valores que nos da la palabra son valores permanentes, son valores que existen en el cielo, seguirán existiendo y existirán por toda la eternidad. Son los sueños de Dios, son los ideales de Dios para nuestra vida. El matrimonio es un ideal de Dios. El matrimonio no fue inventado por el hombre. El matrimonio no es algo cultural. La Biblia dice que Dios creó el matrimonio, Dios ordenó el matrimonio, Dios bendijo el matrimonio. Fue Dios. Porque Él sabía que a través del matrimonio iba a bendecir a las parejas y a su descendencia. El matrimonio es un sueño de Dios, un ideal de Dios, una visión, algo en lo cual Dios quiere mostrarnos qué cosa Él quiere que seamos y qué cosa quiere Él que hagamos. En eso consiste la visión. La visión es ser y la visión tiene que ver con el hacer, con lo que Dios quiere que usted sea, con lo que Dios quiere que usted haga para su bendición, para la bendición de su vida en el presente, en el futuro y la bendición de su descendencia. Por eso la Biblia habla de una descendencia poderosa. Dios habla de que nosotros tengamos descendencia poderosa, que tengamos poder, el poder de Dios en nuestra descendencia. Y nosotros nos conformamos con la mediocridad, con lo poco, con lo que casi no tiene valor en esta vida. Entonces necesitamos aprender, y por eso es que al empezar solamente su ministerio, después de que Jesús es bautizado y llevado al desierto, la Biblia nos enseña que el Señor empezó a predicar el evangelio del reino, arrepentidos, el reino de los cielos se ha acercado, y la primera cosa que empezó a proclamar fue estas 10 bienaventuranzas, porque ahí están los 10 valores más importantes del reino de Dios.
Y ahí volvemos para terminar. ¿Qué nos enseña la bienaventuranza? Nos enseña acerca de los valores del reino. Al principio de su ministerio, lo primero que Jesús enseñó fue las bienaventuradas, los valores del reino de los cielos. Algunas lecciones generales de los valores mencionados por Jesús en el capítulo 5 de Mateo. En primer lugar, es una enseñanza conocida como las bienaventuranzas, y ellas, las 10 bienaventuranzas, describen la forma en la que los ciudadanos del reino deben actuar en carácter, actitud y comportamiento. O sea, lo que Jesús está diciendo es que si tú eres realmente un ciudadano del reino de los cielos, debes creer y practicar las 10 bienaventuranzas. Porque dice que de ellos es el reino de los cielos. Entonces el reino de los cielos es de los que creen y practican estas bienaventuranzas. De ellos es el reino de los cielos. Y aquí Jesús lo está diciendo en el sentido de que pertenecemos al Señor, que somos ciudadanos realmente del reino de los cielos, si creemos y practicamos estos valores. La segunda lección que podemos encontrar en estas 10 bienaventuranzas es que estas descripciones no son una tendencia natural, son actitudes que solo pueden ser producidas por la gracia y la acción del Espíritu Santo. Cuando miramos las bienaventuranzas y las estudiamos, vemos que el ser humano no cree, no va a creer, y mucho menos entonces practicar las bienaventuranzas, porque no son para ser practicadas desde una perspectiva natural. Es decir, ¿quién quiere ser pobre en espíritu? Si ni sabe qué es el espíritu. Menos va a saber qué cosa es ser pobre en espíritu. Pero lo que la gente sí sabe y sí quiere, ¿verdad? Más bien tiene que ver con lo que es o lo que tiene que ver con relación a la sabiduría humana. Ellos quieren ser famosos, ser poderosos. Ellos exaltan diríamos, lo que es el esfuerzo personal y no se miden en relación, o se miden en relación a otras personas, pero no miden su vida en relación a Dios, a su Creador y a quien le ha dado estos valores. Las personas no son pobres en espíritu, ni quieren ser pobres en espíritu. Las personas quieren controlar su propia vida, no quieren depender de nada ni de nadie. Confían en sí mismos. Y la sociedad exalta este tipo de forma de pensamiento. Por ejemplo, si una persona va a ser vendedor, ¿ustedes creen que qué le enseñan para que sea un buen vendedor? Que tiene que mostrar una personalidad exuberante, una autoridad que no tiene, ni una personalidad que no tiene. O sea, lo convierte en un hipócrita. ¿Qué es una persona pobre en espíritu en la Biblia? Primero, cuando la Biblia utiliza la palabra pobre, el significado de esa palabra es humillarse, inclinarse, es considerarse totalmente desamparado. El mundo no enseña eso. El mundo le dice, usted puede, pero en el sentido de su fuerza. El profeta Jeremías dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, no se alabe el poderoso en su poder.
O sea, Dios está diciendo que el hombre no se alabe en sus capacidades. Debe alabar al que le dio sus capacidades y reconocer al que le dio las capacidades. Pero el hombre hace lo contrario. El pobre, o la palabra pobre, significa total desamparo, humillación. Ahora, cuando la Biblia habla de la humillación, habla de una persona que está en un monte alto y desciende. Esa es la figura de humillarse. No es ser pisoteado por algo, por alguien, no, habla de una actitud que una persona tiene. La actitud de que estando en lo más alto, baja al llano. Y no se considera desde la altura donde está, sino desde el llano. Por ejemplo, el Señor Jesucristo se humilló. ¿Por qué? Porque siendo el gobernador y el hacedor de los cielos y la tierra, Él descendió a esta tierra para tomar forma humana. Siendo espíritu, adoptó un cuerpo humano como nosotros, para darnos salvación y vida eterna, y para hacernos reyes y sacerdotes de Dios. Él tuvo que descender de las alturas hacia el llano, hacia lo más bajo. Y Dios le pide eso al hombre, que desde el pedestal donde él cree que está, baje y se considere realmente como una persona dependiente de Dios, que necesita al Señor. Pero el ser humano no hace eso. Ser pobre entonces significa humillarse, significa considerarse totalmente desamparado, que nada podemos hacer sin el Señor. Y en verdad es así. Hoy día está sano y mañana ya no está. ¿Qué poder tiene usted sobre su vida? ¿Qué poder tiene sobre el futuro? Nada. No tiene poder sobre la vida, no tiene poder sobre el futuro, no tiene poder sobre su trabajo. Usted puede perder el trabajo en cualquier momento, usted puede perder la vida en cualquier momento, la salud en cualquier momento, los bienes que tiene en cualquier momento. Usted no tiene absolutamente poder sobre nada. Por eso la Biblia dice que hay que ser pobres en espíritu, que hay que considerar que no tenemos nada y que dependemos solo del Señor. Si el Señor quiere, llegaremos a nuestra casa en este día. Si el Señor quiere, la encontraremos ahí y no quemada completamente. Si el Señor quiere, nuestros hijos estarán ahí, pero si no, no estarán. Si el Señor quiere, en todo dependemos de Él. Porque nos puede pasar lo de Job a cualquiera de nosotros. Nada, absolutamente nada, depende de nosotros. Por eso Dios dice, tienen que ser pobres en espíritu. Tienen que reconocer que me necesitan. Y que yo quiero bendecirlos. Y en espíritu, porque Dios no está hablando del estado del alma de la persona. Dios está hablando del ser interior que tiene que ver con la capacidad de poder tener una relación genuina con Dios. No una religión, sino una capacidad de relacionarse. Y el espíritu que Dios ha dado al ser humano tiene la capacidad de relacionarse con Dios, tiene la capacidad de tener comunión con Dios, tiene la capacidad de poder percibir lo sobrenatural de Dios. Entonces Dios está diciendo, reconoce que tienes un espíritu, reconoce que te da una conciencia, reconoce que te da facultades para entender lo sobrenatural y para creer en lo sobrenatural. Reconoce que te he dado la capacidad, o te puedo dar la capacidad para que tú tengas comunión personal conmigo. Pero el hombre dice no, el ser humano dice no, yo puedo, yo pienso, yo soy inteligente, yo lo puedo hacer por mí mismo. Yo puedo labrar mi futuro solo. Y entonces no consideran nada del espíritu, solo consideran el alma, lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que a mí me parece, lo que yo creo, la manera en que a mí me parece que deben ser las cosas, y entonces usted está manejando su vida por el alma. Y le dice, no, tienes que ser pobre en espíritu. Tienes que reconocer que yo te he dado un espíritu, que yo te puedo hacer nacer de nuevo, que yo te puedo dar un espíritu nuevo y puedas depender en mi espíritu, puedas percibir lo sobrenatural mío, puedas creer en lo sobrenatural, puedas tener una conciencia de acuerdo a mi palabra y puedas tener percepciones sobrenaturales de mí. Puedas reconocerlo. Y eso solo viene por el espíritu.
Y el Señor estaba entonces hablando de ese tipo o de esa forma de ser espíritu, de ser pobres en espíritu. Voy a leerles algunos pasajes, si ustedes quieren pueden acompañarme, para ver lo que la Biblia enseña, lo que es ser pobre en espíritu. Salmo 34, 18. Salmo 34, 18. En el Salmo 34, 18 es un salmo escrito por el rey David, cuando David estaba huyendo del rey Saúl, porque el rey Saúl, por envidia, quería matar a David. David no era rey, el rey era Saúl en ese momento. Y Saúl tuvo celos de David y por eso lo persiguió para matarlo. Miren lo que escribió David en el Salmo 34. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y Él salva a los abatidos de espíritu. A los abatidos de espíritu. Está hablando del espíritu de la persona, cómo se sentía David en su... No estaba diciendo qué triste me sentía el alma, ¿no? Pensamientos, no voy a tratar de hacerle daño al rey Saúl. No estaba pensando en qué hacer, cómo defenderse. Él estaba sintiendo en su espíritu un abatimiento, estaba sintiendo un quebrantamiento, un dolor en su corazón espiritualmente, porque no podía concebir que alguien que era un ungido de Dios lo persiguiera por celos para matarlo. Entonces, en su espíritu, porque humanamente en su alma hubiera pensado, me quiere matar, y yo te lo voy a matar. Pues. En su alma hubiera dicho, me quiere hacer daño, yo te lo voy a hacer daño. Sus sentimientos hubieran también sido de odio, de rencor, porque me está persiguiendo. Pero ¿cómo se sentía David? Abatido en su espíritu. En su espíritu no le deseaba mal. En su espíritu, cuando lo tuvo en sus manos, no lo mató. Pudo haberlo matado. Cuando ya se fue, le dijo, mira, Saúl, aquí tengo un pedazo de tu traje real. Cuando tú estabas en la cueva, yo estaba ahí. Pude haberte matado. Pero lejos esté de mí tocar al ungido del Señor. El espíritu de David. No había alma, no había malos pensamientos, no había sentimientos de rencor. Su espíritu más bien se sentía abatido, angustiado, quebrantado por ver el mal comportamiento de un ungido de Dios. Eso es ser un pobre en espíritu. No es actuar con el alma. En el Salmo 51, en el capítulo 17, cuando David comete el pecado, cuando David peca, en el Salmo 51, en el verso 17, miren lo que él dice, es una enseñanza maravillosa, dice, los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, el corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Pongamos este versículo o la última letra cuando David dice, oh Dios, tú no despreciarás. Pongámoslo al principio. ¿Qué es lo que Dios no desprecia? Los sacrificios de un espíritu contrito y el corazón contrito y humillado, Dios no desprecia. ¿Se dan cuenta que otra vez habla del espíritu? No habla del alma, no habla de lo que siente David, no habla de lo que piensa David, sino habla de su espíritu. De ese aspecto interior que tiene que ver con la comunión con Dios, con la percepción de lo sobrenatural, de las leyes sobrenaturales de Dios. Los sacrificios son ofrendas en la Biblia. ¿Se acuerdan que hemos estudiado ya eso? Los sacrificios son las ofrendas y David entendió, comprendió que la ofrenda, una ofrenda que le agrada, que Dios no desprecia, es la ofrenda de un espíritu contrito. Un espíritu que se humilla, un espíritu que tiene dolor frente al pecado que en este caso él mismo había cometido. ¿Cuántas personas pecan?
hacen lo malo, deben a todo el mundo, ni su conciencia le dice nada. El reino de los cielos de los que son pobres en espíritu reconocen el mal, reconocen el pecado. Son personas que se arrepienten, que cambian su manera de ser. De ellos es el reino de los cielos, no es de los religiosos. Los que creen que por ir a una iglesia y porque hacer cosas que tienen que ver con una iglesia ya han calmado al Señor. Son los que viven como pobres en espíritu. Isaías 66:2 es un último versículo que quiero, Isaías 15, es un último versículo con el 66 que quiero que leamos para terminar. Isaías 57, Isaías 57, versículo 15. Porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en lo alto y santo, y también, ¿con quién habito? Con el contrito y humilde de espíritu. El Señor habita con el que es contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. El Señor vive con el que es humilde de espíritu. Y el 66, el último capítulo del libro de Isaías, en el versículo 2. Por todo esto lo hizo mi mano, y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a hablando de la persona, miraré. ¿A quién mirará el Señor? Al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. A ese el Señor. De ellos, Jesús dijo, es el reino de Dios. Al que reconoce su pecado, al que lo confiesa, se arrepiente, cambia, no sigue siendo la misma persona. ¿Qué pecados son una práctica en nuestra vida? Si hay pecados que practicamos en nuestra vida, van a ser cosas. Si hacemos cosas iguales por años, entonces no estamos siendo pobres en espíritu, porque el pobre en espíritu se arrepiente, cambia de manera de pensar, reconoce la gravedad de lo que es el pecado y se aparta. Otro versículo del salmista dice que el Señor, que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. ¿Quiénes son felices? ¿Quiénes son dichosos? Los que son pobres. Dios va a llenar la vida del que es pobre en espíritu. Dios va a bendecir, es feliz, dichoso, es porque Dios lo va a bendecir, si es así. Y este es un valor en el reino de los cielos. No importa cuánto hayamos alcanzado humanamente, sea en lo económico, sea en educación, sea en un estrato social, sea lo que sea que hayamos en esta vida, podemos ser pobres en espíritu. Podemos pertenecer al reino de los cielos si tenemos un espíritu contrito y humillado. Este es un valor que tenemos que practicar todos los días en nuestra vida. Y es un valor que nos va a permitir poder relacionarnos. ¿Cuántas personas, o quizás nosotros mismos, no podemos relacionarnos correctamente con otros porque nuestro valor no es ser pobre?
Y entonces eso nos lleva a malas relaciones. Y generalmente estamos echando la culpa a la otra persona. Pero el Señor quiere que nosotros reconozcamos este valor para que nuestra vida pueda mostrar lo que es el reino de Dios. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie un momento. Reconocer en esta mañana nuestra necesidad del Señor. Recordemos que nada podemos por nosotros mismos.